Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que le propone el gobierno a los fondos privados de pensiones. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es jueves 22 de enero. El gobierno plantea que en los próximos años los fondos de pensiones privados solo puedan invertir en el extranjero el 30% de los ahorros para pensión de sus usuarios. Actualmente tienen un 43% invertido afuera. La idea del gobierno es que esa plata sea invertida en proyectos aquí en Colombia. Los fondos dicen que acá no hay mucho para invertir. Detrás de esta minucia hay una discusión que atraviesa todas las propuestas económicas del actual gobierno. ¿Hasta dónde el Estado le puede decir a los privados qué hacer con sus recursos? Hoy hablamos de lo que incomoda, de lo que no, y lo que falta en la discusión del decreto que aterriza en plena época electoral. Pablo Manrique es quien analiza los datos económicos para La Silla. Gracias por volver por acá. No, feliz de venir. Arranquemos desde el principio. ¿Dónde está la plata de las pensiones si yo estoy ahorrando en un fondo de pensión privado? Entonces, la plata está invertida en diferentes cosas. En empresas extranjeras, en proyectos de infraestructura nacional o en cualquier tipo de proyectos, incluso comprando acciones. Los fondos invierten esa plata porque cuando tú ahorras esa plata, pues la idea es que no se quede quieta en la cuenta. Los fondos le invierten en muchas cosas para que la plata crezca, en teoría, y que cuando te pensiones, pues tengas una pensión más grande. En teoría, los fondos deben invertir maximizando sus ganancias. En ese ejercicio, los 4 fondos de pensión más grandes, que son Scandia, Colfondos, Protección y Porvenir, tienen el 43% de la plata de sus ahorradores invertida por fuera. La razón que dan los fondos es que eso les da mayor rentabilidad, porque Colombia tiene una economía más chiquita comparada con la de Estados Unidos, donde hay empresas más rentables y más opciones. Sin embargo, el 57%, que es más de la mitad, está invertido en proyectos públicos en Colombia y en deuda colombiana. Entonces, con el decreto, la idea es que esa plata vuelva, ese 13% restante. Sí, más que eso, el borrador de decreto que expidió el Ministerio de Hacienda lo que hace es que le pone un límite a la plata que puede estar afuera. Es decir, a las empresas cómo invertir hasta cierto punto. El límite es de acá a 3 años no se puede tener más de un 35% por fuera y en 5 años llegamos al límite final que es del 30%. Pablo, ¿y por qué genera tanto nerviosismo esta movida si un 13% no pareciera mucho y también es gradual, no es de sopetón? Lo primero es que no es tan grave comparado con el plan original, que era mucho más radical, pidiendo toda la plata nacionalizada en 6 meses. Lo clave es entender que igual ese 13% significa harta plata que le toca devolver al país. Son a hoy 125 billones con B de pesos. Eso es 7 veces lo que exportamos en café. Y con esa plata hay 2 discusiones importantes. La primera es la libertad de los fondos. O sea, la libertad de decidir qué hacer con la plata que no es del Estado, sino de los ahorradores. Exacto. Los fondos dicen que, por ley, su objetivo es maximizar la inversión de esos ahorradores. Asofondo, el gremio que agrupa los fondos de las pensiones, hizo un cálculo. Si hace 10 años uno hubiera invertido solo en Colombia versus lo que en verdad invirtieron los fondos en el país, hubieran perdido el 37% de la inversión. El gobierno responde que devolver esa plata no afecta tanto y su argumento es que si se invierte más en Colombia, le va a ir mejor a las inversiones de Colombia. Claro, porque otro capital, digamos extranjero, por ejemplo, o privado, puede confiar más en estas inversiones si hay más plata. Exacto. Y ahí la segunda discusión, que para mí es la más importante, es si la economía colombiana tiene espacio para recibir esos 125 billones de pesos. Me parece importante esa discusión que estás planteando. ¿Dónde entonces habría espacio para que entrara esa plata al capital colombiano? Bueno, lo primero es que hay una forma exacta de ver si la gente está demandando plata para invertir. Y no es una especulación, hay un cálculo que uno puede hacer. Ese cálculo se llama la deuda neta. Si la deuda neta es positiva, es porque las empresas no encuentran opciones para invertir y están ahorrando. Si es negativa, significa que estoy pidiendo que me presten plata para invertir. En el sector privado, no financiero en Colombia, desde 2024 ese saldo es positivo. Es decir, en promedio, las empresas no encuentran proyectos para poner su plata.
Los de Asofondos me dan una cifra importante. Tienes 10 billones de pesos de deuda neta positiva, o sea, plata lista para invertir, pero no la han podido invertir porque no hay licencias y los proyectos están parados. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, no está dando licencias. Por ejemplo, no hay proyectos de explotación petrolera, gasífera y hay muchos proyectos de infraestructura parados. La defensa del gobierno es que ese cálculo de deuda neta es del sector privado. Pero en el sector público, según el gobierno, hay muchas oportunidades para invertir. El ejemplo más grande que dan es el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que es el plan para unificar muchos medios de transporte terrestre. Las cifras del gobierno dan que tienen una necesidad de inversión de 111 billones y otros 85 billones de pesos en proyectos de interés nacional que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Digamos que todo esto ocurre. ¿Quién va a manejar entonces la plata que volverá a Colombia? Bueno, el decreto del gobierno le da la potestad al propio gobierno de crear lo que ellos llaman un banco de proyectos, que sería el que ayudaría a cuadrar y estructurar estos proyectos públicos y el control sería del Estado. O sea, ¿están forzando a que los fondos den plata al Estado para esos proyectos? Esa es la discusión. Y estrictamente más que forzosa, lo que están haciendo es restringiendo las oportunidades de inversión. Sí. El gobierno dice que no es tan así porque los fondos igual tienen libertad de invertir donde quieran si no pasan el límite del 30%. Pero si te están diciendo que inviertas en Colombia y el mismo gobierno te dice que los proyectos que están para invertir son los públicos, pues hasta cierto punto el Estado te está diciendo que inviertas en él. En el mismo decreto, el gobierno dice que incentivar inversiones en, abro comillas, sectores como el de infraestructura y construcción que tiene un impacto más grande en el Producto Interno Bruto, cierro comillas, pero la entidad que más proyectos de infraestructura y construcción tienen es el Estado. En el fondo es una discusión sobre cómo el Estado está influyendo en qué hacer con la plata que no es del Estado. Exacto, es una discusión de escuelas tanto políticas como económicas. Mientras uno dice que el Estado debe meter más mano para decidir dónde invertir y tener mejor bienestar para todos, que es la posición del gobierno, pues está otra tendencia que dice que quien debe decidir dónde invertir es la gente o los que la gente contrata para definir esa inversión. La discusión del mínimo de este decreto y de la emergencia económica que pone más impuestos al patrimonio a las empresas es la misma. ¿Qué tanto debe influir el Estado en las decisiones de la economía y del sector privado? Por lo que el Estado consideraría es el bien común. Esa es la discusión que el gobierno quiere poner en elecciones para el debate electoral y además está ligado al legado del presidente. Bajemos esto un poquito de niveles y pongámoslo en plata blanca para los 13.4 millones de personas que a 2024 tenían su plata de pensión en los fondos privados. ¿Qué significa este cambio? Lo primero que significa es que van a haber una reducción en la plata que tienen en sus ahorros en pensiones, o sea, la plata con la que se van a pensionar. El tamaño de ese impacto es lo que está en discusión. El gobierno dice que no es mucho, aunque no da cifras. Los fondos privados, en ese cálculo anterior a este decreto, decían que podía ser del 37%. No solo será un impacto para esas 13.4 millones de personas que mencionan, porque todos tenemos que financiar la pensión de las personas que no alcanzan a pensionarse. Eso está en la reforma pensional que está en la discusión de la Corte Constitucional. Así que si los fondos de pensión privados tienen que bajar sus inversiones afuera, teniendo menos rentabilidad adentro, pues el faltante para que la gente se pensione la pone el Estado, que ya está con problemas de caja. Pablo, muchas gracias por tus luces y este ABC y nos volvemos a ver por acá. Espero que sí. Y arranque el día con estas movidas. Más de 1.000 bajas y casi 3.000 capturas reportan las fuerzas militares colombianas en acciones contra grupos ilegales en la frontera con Ecuador. Estas cifras son la respuesta del gobierno a los aranceles que impuso ayer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ante lo que él llamó una falta de cooperación en la seguridad de la frontera. Desde 2024, Noboa declaró un conflicto armado interno con bandas narcotraficantes en su país, que el año pasado dejaron más de 8.000 asesinatos. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.
Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.